Bueno, Gonzalo, bienvenido al canal Cendeac. Es un placer, la verdad, tenerte aquí en el contexto del Congreso España sin Franco, España sin un Franco. Un congreso, como sabes, se organiza en el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, en Murcia, y que va a tener lugar los días 15, 16 y 17 de octubre del 2014. Como sabes, es la primera vez que se reúne a diferentes pensadores y pensadoras españoles en un contexto semejante, con el propósito un poco de dialogar desde posiciones ideológicas muy diferentes, también generacionales, porque habrá gente muy joven, de 20 y pocos años, gente ya que está en torno a los 38, 39 años, justo en el año 75 como fecha de nacimiento, y el propósito es un poco que estemos allí estos días discutiendo en torno a la cuestión europea, en torno a la cuestión del Estado, en torno a la cuestión de la Constitución, también las comunidades autónomas y el contexto en el que tú vienes, la mesa dedicada para dialogar en torno a la cuestión de la ciudad. En ese sentido, bueno, te queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación. Pensamos que va a ser seguro de aportación muy interesante durante la sesión dedicada a la ciudad, y ahora un poco la idea es preguntarte algunas cuestiones en relación a algunos textos tuyos que hemos podido leer y algunos vídeos y otras conferencias, cuestiones en principio general sobre tu posición en torno a la ciudad, en torno a la cuestión del desarrollo urbano, y también algunas lecturas que, bueno, que nos surgen preguntas, nos surgen dudas, un poco a ver cómo tú las resuelves. Y en ese sentido... Pues muchas gracias por la invitación y además no solamente gracias, sino estoy encantado además de que me hayan invitado y encantado de participar, y enhorabuena porque creo que es una iniciativa fantástica, creo que va a ser extraordinaria. Muy bien, muchísimas gracias. En ese sentido, bueno, para empezar y un poco para que los espectadores puedan enmarcarte, tú de dónde vienes, en el sentido, digamos, de estudios, cuáles son tus líneas de trabajo que te han interesado para, bueno, pues para tus desarrollos actuales. ¿De dónde vengo? Yo no creo mucho en las etiquetas y creo que hay que ser bastante autodidacta, y realmente decir que alguien es economista o alguien es arquitecto o alguien es abogado, creo que es encasillar a las personas. Yo creo que lo importante es estudiar y lo más amplio posible, ir adquiriendo conocimiento, porque de hecho hay mucho que adquirir y va a ser imposible. O sea, pero bueno, mi formación pues realmente la he dicho un poquito por encima. O sea, tengo formación en arquitectura, soy doctor en arquitectura, pero a la misma vez también tengo estudios de economía y me estoy doctorando en economía. Y mis líneas de investigación pues están, digamos, mezcladas entre el derecho, el urbanismo y la economía. Digamos que son, digamos, las tres líneas: derecho urbanístico, economía y planeamiento urbano, mezcladas son mis líneas de investigación. O sea, la ciudad realmente en términos generales, porque la ciudad al final pues alberga, digamos, muchos ámbitos y bueno, está relacionada con las ciencias sociales y la economía, digamos, el derecho también, etc. O sea que, bueno, que sería un poquito mezclado. Ajá. ¿Podrías explicar un poco brevemente eso que tú has denominado modelo de planificación socialista? Que de hecho nos señalabas un poco que esa iba a ser la línea de reflexión sobre el urbanismo que hemos tenido en España, y de hecho hablabas un poco de que ese había sido el sistema vigente en la España democrática, ¿no? Sí, realmente si definimos socialismo como lo define el profesor Huerta de Soto, que es aquel sistema que impide el libre ejercicio de la función empresarial, es decir, es un sistema de planificación central, donde hay un órgano regulador centralizado que es el que va a planificar todo. El urbanismo español es socialista. Lo que pasa es que realmente eso puede llevar a malinterpretaciones. Vamos a decir que es un sistema intervenido, donde la planificación central manda, donde no hay lugar a la creatividad, donde no hay lugar al libre mercado, donde no hay lugar a la función empresarial. Digamos, vamos a definirlo así. Entonces, en España, desde el 56 hasta hoy, se ha ido desarrollando un sistema de planificación central. Es decir, cuando un arquitecto va a desarrollar un edificio, digamos, o un edificio o una urbanización, digamos que no tiene lugar a la creatividad, no tiene lugar a poder hacer un nuevo desarrollo urbano, un nuevo diseño innovador y que satisfaga o que solucione las descoordinaciones que encuentre en ese mercado o en esa ciudad. ¿Por qué? Porque desde la ley hasta el proyecto de arquitectura hay una cascada reguladora que va al final construyendo la ciudad de forma centralizada. Más o menos, no sé si me he explicado, pero ese es un poco el concepto. Entonces, la Ley Nacional de Suelo pues, dice que el suelo, por supuesto, aunque tenga propiedad privada, pero hay tres clases de suelo. O sea, bueno, situaciones de suelo: urbano, urbanizado o no urbanizado. Luego hay las autonómicas, y dicen que son urbano, urbanizable y no urbanizable.
Los urbanizables, pues hay que ordenarlos por unos planes que los hacen los ayuntamientos y las propias comunidades autónomas, en los que estipulan, por ejemplo, la edificabilidad que se puede hacer, los usos que pueden haber, por ejemplo, un sector de suelo, una pieza de suelo, y aquí se puede urbanizar y se puede hacer 0,6 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo. Eso se llama edificabilidad. Son términos muy complejos, pero bueno, edificabilidad. Entonces, son 10.000 metros, pues se pueden hacer 6.000 metros cuadrados. Pero es que además el plan general dice que esos 6.000 metros se pueden hacer 50% comercio y 50% vivienda. Y de las viviendas, el 50% viviendas, por ejemplo, unifamiliares, y el 50% colectiva en bloque. Y hacen los números y al final la colectiva en bloque salen 3 plantas. Y luego cuando viene el plan parcial, que es el siguiente órgano, que ese suele ser hecho por los privados, pero cumpliendo las bases de la intervención sobre el suelo. Entonces, realmente ya ahí pues tienes que jugar con lo que te han dicho que puedes hacer, lo defines y luego llega el arquitecto para hacer el proyecto de arquitectura y tiene una ordenanza de cumplir por el plan parcial. Por lo tanto, son casas de 4 pisos con cubierta plana pintadas de blanco, por ejemplo. Pues tienes que hacerlo así. Entonces, ya no solamente a nivel urbano, no existe capacidad de creatividad. Yo siempre digo, ¿por qué en las escuelas de arquitectura los estudiantes están trabajando con proyectos súper creativos, súper espectaculares? Si después cuando van a llegar a la realidad, con el urbanismo intervenido que tenemos, su creatividad no va a ser posible hacer nada. Se van a frustrar como personas. De hecho, los arquitectos deben ser los emprendedores del diseño urbano. Es decir, deben ser los empresarios que sean capaces de encontrar nuevas soluciones urbanas de diseño para solucionar los problemas de la ciudad a nivel espacial. Arquitectos o ingenieros, me da igual. O sea, no vamos a hacer ahora, digamos, del gremio, ¿no? O sea, no para nada. Entonces, o economistas o lo que sea, ¿no? Pero al final, ahí me frustra mucho cuando veo a estudiantes de arquitectura viendo cómo hacen proyectos espectaculares y después dice, bueno, esto que han hecho, si cogen la ordenanza de la ciudad, no van a poder hacerlo. Entonces, realmente, ¿quién decide la forma urbana? Pues los políticos y los burócratas. La consecuencia es lo que vemos en la calle. Dado que el título, siguiendo un poco con esta idea de la planificación socialista que tú señalas, entiendo que en una concepción del término socialista un tanto laxa. Si quieres emplear el término socialista, bueno, me parece bien. Sí. Vamos a ir un paso más allá. El comunismo, digamos que es un sistema donde no hay propiedad privada. Digamos, el Estado tiene toda la propiedad y todo se planifica por el Estado, pero además la propiedad es pública, no es privada. Pues podemos decir que es un sistema socialista ya no solamente porque se impide el libre ejercicio de la función empresarial, sino porque además los propietarios del suelo, en los cuales no pensemos en el terrateniente, cualquier persona que tenga un piso es propietaria de una parte del suelo, una parte de la ciudad. Entonces, los propietarios de la ciudad son propietarios de la misma, del suelo, tienen derecho a usarlo, pero ellos no van a poder hacer nada con ese suelo que tienen. Es decir, cuando digo no pueden hacer nada, refiero que ellos tienen un proyecto para hacer, por ejemplo, un nuevo... O sea, imaginemos, por un momento, una manzana de una ciudad. Te voy a preguntar... Un segundo. Imaginemos por un momento la manzana de una ciudad. Los propietarios de esa manzana son los que están en esos edificios. Y se ponen de acuerdo. Y dicen, vamos a tirar esta manzana y vamos a hacer un nuevo sistema de diseño, más densidad, más altura, con comercio y todo. No pueden hacerlo, porque los medios de producción, aunque están en manos privadas, el suelo, por ejemplo, está planificado por el Estado. Y eso es socialismo. En el socialismo existía propiedad privada, pero es una propiedad privada no en el sentido tradicional de propiedad privada, en el cual tú como propietario puedas hacer con tu propiedad lo que tú creas que es mejor, sino que es un sentido de tú no vas a poder hacer nada con tu propiedad. Tú vas a poder hacer con tu propiedad lo que nosotros te digamos que puedes hacer. Y por eso es un sistema socialista y no comunista. No sé si... Ahora te vamos a preguntar algunas cuestiones sobre esta idea de la propiedad privada. Dado que el título de tu conferencia es, en concreto, una alternativa al urbanismo franquista, de alguna manera estás señalando que hay una continuidad absoluta entre el sistema franquista, entre las propuestas de urbanismo franquista y las actuales. ¿En qué sentido crees que esta continuidad es así? Bueno, más que analizar un poquito el derecho urbanístico. O sea, el derecho urbanístico español, en términos administrativos, o sea, el derecho urbanístico hasta el año 56 era civilista. O sea, era problemas entre privados. En el año 56, la ley de 56, la ley del suelo del 56 de Franco, lo que hace es pasar el derecho urbanístico
al derecho administrativo, es decir, al derecho público. Entonces, desde ese momento ya hay un antes y un después. Y por otro lado, la ley del 56 lo que intentaba era planificar las ciudades. Planificar las ciudades. De hecho, después sale la ley del 75 o texto refundido del 76, que es una planificación absoluta de todo. Todas las leyes urbanísticas autonómicas actuales son sucedáneas de la ley 75 o el texto refundido del 76. Una forma de otra, pero son lo mismo. Entonces, de hecho, había un debate preconstitucional en la época de la transición sobre si el suelo debería incluso ser público. O sea, fíjate, incluso ya no solamente iríamos al comunismo, no al socialismo, en términos urbanísticos de ciudad, porque se estuvo pensando si realmente a lo mejor se debería a lo mejor de decir que todo el suelo de España era público. Todo. Eso estuvo barajando. Pero ¿cuándo se acabó ese debate? Cuando en el año 78 llega la Constitución y dice que existe el derecho de propiedad, el 33.1 de la Constitución española. Desde el momento que existe ese derecho de propiedad, se acaba el debate. Se acaba el debate y por lo tanto se continúa como estaba. Pero realmente la filosofía del 56 era la planificación central, puesto que al final Franco, aunque esto suene para algunas personas como descabellado, defendía el socialismo, en el sentido, no en el término de la izquierda, sino en el sentido de planificación. Franco planificó muchísimas cosas, hizo bienes sociales, impuso social, la sanidad pública, o sea, hizo un montón de cosas de planificación central. Y él tenía una planificación central de las cosas. Nacionalista incluso también, porque realmente nacionalismo y socialismo van de la mano. Pero realmente la legislación actual que existe en urbanismo, que es la que regula las ciudades, es un hijo bastante, no muy diferente que el hijo que crearon en el 56. Entonces, por eso digo que el sistema actual sigue siendo un sistema franquista. O sea, en ese sentido. Pero en ese sentido, las diferentes leyes, efectivamente, la ley del 56, la ley del 90, la ley del 98, luego la del 2007, hay, digamos, también algunas mutaciones. Desde tu punto de vista, ¿no hay ninguna mutación sustancial en la línea que tú defenderías? ¿Todas siguen en una secuencia similar? Es decir, para hablar de un continuismo con el franquismo, ¿o hay algunas de las leyes que se han propuesto que realmente van en la dirección que tú considerarías correcta? Para mí ninguna de ellas va en la dirección correcta. Ninguna. De hecho, para mí todas han sido un desastre. De hecho, digamos que todas siguen en el sistema franquista, pero por supuesto son distintas. Por supuesto. O sea, la ley del 98, por ejemplo, que mucha gente dice, no, por la ley del 98 liberalizó el suelo. Eso es mentira. Es mentira. Ya me voy a poner el ejemplo típico que me gusta poner a mí. La ley del 98 lo que hizo fue ampliar la oferta regulada de suelo. ¿Qué significa eso? Pues imaginemos por un momento que el gobierno mañana saca 10.000 nuevas licencias de farmacia. ¿Ha liberalizado el gobierno la farmacia? No. Ha ampliado la oferta de farmacia, pero no la ha desregulado. Es decir, la ley del suelo del 98 lo que hizo fue decir, hay tres clases de suelo. El urbano, es decir, el que existe urbanizado y edificado. El no urbanizable, aquel que puede ser por alguna razón para preservar, para proteger. Y el resto es urbanizable. Muy bien, pero eso no está libre. Luego viene el plan general y entonces urbanizable dice lo que se puede hacer. Y cuánto se puede hacer y qué uso se tiene que poner. Y ahí, como hay intervención pública, porque allí donde hay intervención pública hay foco de corrupción. Entonces, ahí como hay intervención pública, pues están las peleas entre los que hacen los planes, los políticos, el privado que dice te doy un poco de dinero para que me pongas más edificabilidad o para que no me pongas comercio y me pongas viviendas, etc. Y sale toda la mafia, como me gusta decirlo a mí. Algunos que hablan de casta, a mí me gusta hablar de élites extractivas. Personas que controlan el cotarro y que se lucran a costa de los demás. Pero eso no es libre mercado, ni es liberalizar nada. Precisamente, si fuese libre, no haría yo falta comprar a un concejal. Y si fuese libre, no decidiría el gobierno si se puede hacer 6.000 viviendas o se puede hacer 4.000. Por esa razón, no es libre. Se ha ampliado la oferta, eso es cierto, pero no es libre. Y por otro lado, la ley del 2007, pues para mí quizás el gran cambio del 2007 no es tanto el considerar el suelo como urbano, urbanizable o no urbanizable, que ellos lo consideran de situación de rústico o situación de urbano, es decir, para la hora de evaluación de expresión forzosa, da igual que sea, o sea, para digamos a nivel técnico, urbano, urbanizable y rústico.
O sea, el Estado únicamente tiene digamos, las competencias, después de la sentencia del año 97 del Tribunal Constitucional, en varias cosas a nivel del suelo. La primera, en regular o establecer el estatuto de la propiedad del suelo. Ahí nace todo, es la madre del cordero. Y además el Estado dijo que eso era a nivel nacional la regulación, por eso la ley del 90 es urbanística, y la ley del 98, perdón, ya no es urbanística, es de suelo. Entonces, realmente es la madre del cordero porque en el momento que ya tú estás regulando la propiedad para todo el territorio ya estás dando los indicadores. La segunda digamos, competencia del Estado es definir los métodos de valoración del suelo para los supuestos expropiatorios. Y este es básico. Hasta el año 98, que era la ley que estaba en vigor, el criterio, digamos, de valoración del suelo venía en relación al precio de mercado. Es decir, si te expropiaban, te pegarían el precio de mercado. De hecho, el Tribunal Constitucional y un montón de sentencias han siempre dicho que el justiprecio expropiatorio es de valor de mercado. Pero estos no son ellos. Es que en el siglo XV ya los escolásticos españoles decían que el justiprecio era el precio de mercado. Es decir, de hecho, Juan de Salas, me da duda si no sé Juan de Salas o Luis de Molina, decía que el precio justo de las cosas solo Dios lo puede conocer. Por lo tanto, el precio más justo posible es el de mercado. Entonces, esto viene del justiprecio expropiatorio. Entonces, realmente el gobierno en el 98, en esa ley que a mí no me gusta nada, siguió estableciendo ese criterio. Y decía que, bueno, pues entonces, en relación a urbano, se valora una forma, el urbanizable, como se pueden hacer cosas encima, pues se valorará teniendo en cuenta lo que se puede hacer encima, porque en el mercado vale más. Y lo que no se puede hacer nada, pues se valorará en relación a lo que no se puede hacer nada, valdrá menos en el mercado. Es un precio intervenido realmente en los tres casos, porque realmente está regulado, es intervenido el precio, no es un precio libre. Pero, o sea, realmente no sería un precio de mercado libre, sería un precio de mercado intervenido. Pero en el 2007 se elimina ese justiprecio. ¿Por qué? Porque se considera que, vale, se va a pagar más al urbano, pero a lo que no está urbanizado, da igual que esté clasificado como urbanizable o rústico, se va a pagar nada. Entonces se quitan las expectativas de mercado. Entonces para mí, yo siempre he sido muy crítico, y algunos papers lo han visto sobre eso, de que ese criterio rompe por completo con un criterio por una parte de jurisprudencia y por otra parte de nivel jurídico y por otra parte de nivel ético o de justicia. Porque acaba con el justiprecio expropiatorio, o sea, acaba con que el propietario le puede expropiar y pagarle nada. Entonces se abre una vía a poder expropiar sin tener en cuenta la propiedad de forma absoluta. Pero, por ejemplo, la ley del 98, por ejemplo, que mucha gente defiende, y yo la critico muchísimo, dio pie a una ley que... O sea, dio pie no. Digamos, le dio validez legal a una monstruosidad que teníamos en España, que es el agente urbanizador. ¿Qué es el agente urbanizador? El agente urbanizador, que se justifica en la ley 2007 por la libre empresa, que nada tiene que ver eso con la libre empresa, es un tercero que no es propietario del suelo, puede ir al alcalde y decirle, oye, yo quiero hacer este suelo. ¿Me das permiso? Venga, lo hace. Sin contar con la propiedad. Eso salió en el año 94, la ley del suelo, la ley de urbanística de Valencia, en el 94. Entonces, él va a las fincas, urbaniza, y luego le pasa la factura a la propiedad, sin contar con ella. Y la propiedad muchas veces dice, bueno, no puedo pagarte, y dice, pues nada, pues te doy dos parcelas aquí, y eso me lo quedo yo, como contraprestación. Es una expropiación privada. Por la ley 98, da cobertura legal a eso. Y además, la excusa que se usa para esa cobertura legal, por una parte, es la libre empresa, que nada tiene que ver la libre empresa con poder expropiar a gente a nivel privado, y la idea de que no, es que si alguien no urbaniza, está especulando. Y como es malvado. Y por lo tanto, no se puede impedir, pues hace falta de vivienda, hay que hacer vivienda. Entonces dejamos que un tercero, amigo del alcalde, o sea, de hecho, hay una empresa que se hizo rica con el agente urbanizador, que se llama Astro, que al final fue denunciada y fue demostrado que era una empresa corrupta. Es más, cayó en bolsa realmente antes de que fuese demostrado que era corrupta. Entonces, ¿por qué? Porque al final los mercados desconfían de empresas que se basan en acuerdos públicos y chanchullos públicos. Entonces, todo eso, para mí es una mafia. Y todo eso no tiene nada que ver con el mercado, ni tiene nada que ver con respetar las normas. Y desde luego, tanto la ley del 98 como la de 2007, que de hecho la ley del 2007 incluso da cobertura legal en el título de articulado al agente edificador, que no llegaron a desarrollarlo porque digamos, en el borrador estaba, pero después no lo hicieron, que es que incluso eso pueda pasar en suelo urbano consolidado. Es decir, en parcelas, en un solar, en una ciudad, si un tipo no, o un edificio vacío, en ruinas, si el propietario no lo arregla o no quiere tal, o no encuentra a alguien que quiera hacerlo, o él no quiere venderlo porque no le da gana,
pues puede ir un agente edificador, hacerlo sin contar con él y después pasar la factura. O sea, eso es monstruoso. Y eso lo permitió la ley del 98, mejor dicho, la ley del 98 le dio cobertura legal. Porque en España, digamos, fue en el 94, pero después muchas comunidades autónomas lo fueron incluyendo en su legislación. Y fue en Valencia inicialmente. Y la ley del 2007, pues le da cobertura legal también a eso y a un montón de cosas más. Pero que son distintas, sí son distintas. Pero que el fondo al final es el mismo, sí, estamos en un sistema planificado, un sistema intervenido. ¿Quién llamarle socialista? Como yo lo he llamado a veces, puede ser. Si definimos socialista de una forma, o si entendemos por socialismo aquello donde hay propiedad privada, pero la propiedad no existe realmente, está planificado, los sistemas de producción están planificados a nivel central. A mí me gusta más hablar de intervenido, sistema intervenido. O sea, no existe el libre mercado del suelo y no existe el libre mercado en el diseño de las ciudades ni en las formas urbanas. Y en ese sentido, te preguntaríamos, ¿cuál es el modelo que tú propondrías para el desarrollo urbanístico? Bueno, ¿cuál sería la propuesta tuya? O sea, no creo que exista un modelo único. O sea, de hecho, una de las cosas que ha demostrado siempre el mercado es que existe un montón de formas distintas. O sea, no existe un modelo. No existe... O sea, así como en un sistema intervenido siempre se va... Por ejemplo, el derecho comparado. Eso es buscar qué modelo es el ideal y entonces vemos a alguien estudiando el modelo de otro para copiarlo aquí, ponerlo aquí. No, en el mercado, al final, pues hay una serie de cosas esenciales que es el respeto a la propiedad privada, el derecho a las normas contractuales y que se van desarrollando. Entonces, puede haber una ciudad que sea a base de pequeñas unidades autónomas que se coordinan entre sí, incluso tienen gobiernos, pero son gobiernos en otro sentido, no en tanto de planificación ni descentralización, sino incluso, ¿por qué no? Vamos a decir que un círculo de Podemos puede ser incluso en un barrio que ellos son autónomos y tal, y hay un representante de ese círculo que se coordina con otro círculo. O sea, por decir un ejemplo cualquiera, lo que digo es que hay muchos sistemas, pero lo principal es que dejemos paso a la creatividad y la función empresarial para descubrirlo. Entonces, no existe un único modelo urbano, no existe un único sistema urbano, no existe un único modelo ideal de ciudad. Sí que creo que hay ciudades que, desde mi punto de vista, son más eficientes. Son ciudades muy densas y muy heterogéneas. Para mí son las ciudades más ricas, pero por una simple razón, porque se puede dar el fenómeno de división del trabajo y los costes de transacción se reducen mucho. O sea, la gente no vive en ciudades porque la secuestraron y la metieron en la ciudad. La gente va a las ciudades porque es el lugar donde más económicamente se puede vivir. Es decir, imagínese un momento que la gente viviese, o las personas viviésemos, en el campo. Y a 200 kilómetros está el supermercado. Y a 200 está tu amigo. Y a tus 200 está el colegio. Y todo desperdigado. Primero que el mundo estaría sin una red de infraestructura brutal y por supuesto no sería económico. O sea, vamos, te gastaría en gasolina al día 300 euros. Entonces, eso no sería económico. Y por otro lado, no se podría dar el fenómeno de división del trabajo. Es verdad que con las nuevas tecnologías, el internet, se puede estar muchas veces trabajando en Madrid y trabajando en Pekín a la misma vez. Eso es posible. Hay mucha gente que lo hace. Pero, de hecho, a mí me quitas el internet y la mitad de las cosas que hago no puedo hacerlas. O sea, o más de la mitad. Entonces, realmente esos costes de transacción, esos de transporte se han reducido mucho. Pero en cualquier caso, el fenómeno de división del trabajo es el que te da la señal si una sociedad es más desarrollada o menos desarrollada. ¿Es más rica o menos rica? Eso no se puede dar en estos momentos en otro lugar que son las ciudades. Eso por una parte. Y por otro lado, indudablemente las ciudades, mientras más densas son, pues los costes se reducen. O sea, tener un metro en una ciudad poco densa, con muchos kilómetros de extensión, no es una pérdida. O sea, es un desastre. Es un desastre. De hecho, probablemente uno de los problemas del metro de Madrid, que es deficiente, en el sentido económicamente hablando, es ese. Es que tenemos un metro, ¿qué tal? Antes hablando con un compañero tuyo me decía bueno, entonces ¿cuál sistema planteo? Y mira, hay un montón de sistemas. El metro de Hong Kong es privado al 100%. No solamente es privado, cotiza en bolsa. Cotiza en bolsa. Y es baratísimo al lado del de Madrid. Baratísimo. O sea, ahora he estado hace 15 días en Hong Kong y viajar en metro era tirado. O sea, nada al lado de lo que cuesta el de Madrid. ¿Qué pasa? Que Hong Kong son 7 millones de habitantes concentrados. Entonces, claro, no ves líneas de metro vacías. Entonces, realmente, la ciudad, mientras más densa es y más heterogénea es, más capacidad tienes para hacer el fenómeno de división del trabajo y más facilidades tienes para crear riqueza. Mientras más extensa, o mientras más homogénea,
o mientras más planificada esté, primero eliminas la posibilidad de descubrir nuevas cosas, o sea, nuevas formas o nuevas soluciones a los problemas. Y por otro lado, es más difícil, hay más costes, etc. Para reincidir en la cuestión, más que qué modelo de urbanismo propondrías, qué contexto o qué forma de organización política establecerías para el desarrollo óptimo del modelo que tú propondrías como desarrollos urbanos múltiples y libres, ¿no? Vale, entiendo. A nivel organizativo de derecho, ¿te refieres? De derecho, de económico, como institución, mira, digamos. Como repito, no hay un único modelo. En el Free Cities Conference que invitaron en 2009, perdón, 2009 no, 2011, en abril 2011, yo dije 4 modelos distintos, pero no son solamente esos 4. Lo que quiero decir, ahora te cuento un poquito cómo eran esos 4 modelos, pero la realidad es que al final van a ir habiendo experimentos en el sentido de soluciones que se van a ir dando y se van a ir constatando cuáles son mejores. Y van a evolucionar, no existe un modelo único. Es que las cosas estáticas en una sociedad dinámica que tenemos hoy en día no tienen ningún sentido. La sociedad cambia a una velocidad brutal. Si la sociedad cambia a una velocidad brutal, ¿cómo no va a cambiar la forma urbana donde vive esa sociedad? ¿O cómo no va a cambiar la forma de organización de esas ciudades? O sea, eso está claro. Entonces, yo creo que hay que permitir que la libertad económica, en el sentido tanto de planificación como en otros tipos de cosas, permita que los empresarios puedan entrar a descubrir y a ofrecer nuevas soluciones. Eso es básico. Formas urbanas de organización. Pues mira, yo, por ejemplo, hay un proyecto que es el de crear una nueva ciudad en Honduras. De hecho, la Constitución de Honduras ha cambiado para poder entrar en crear esa ciudad. Realmente se empezó llamando una ciudad libre y ahora pasó a llamar ciudad modelo y ahora le van a llamar una zona de, digamos, organización política, administrativa y económica especial. Entonces, esas zonas se pueden organizar de muchas formas. Yo di 4 propuestas, que son las únicas. Por ejemplo, una propuesta era una ciudad-empresa. Es decir, todos los bienes raíces de la ciudad, todos, son propiedad de una empresa. Y la gente puede comprar la empresa en la bolsa, por ejemplo. Y las decisiones se toman desde la empresa. Y todo el mundo es usuario en la ciudad. La gente puede salir y entrar cuando dé la gana. Si la ciudad, desde luego, es carísima y es ineficiente, la gente no va a ir nadie allí. Va a fracasar ese modelo. O sea, claramente va a fracasar. Ese modelo tiene varios problemas. Por ejemplo, desincentiva la inversión. Una de las cosas que los inversores quieren normalmente cuando invierten un dinero es controlar el bien raíz. Si no lo controlan, para ellos es inseguridad. ¿Por qué digo controlar el bien de raíz? Porque, por ejemplo, la empresa matriz decide que, bueno, yo, por ejemplo, cualquier empresario dice, no, yo quiero montar aquí unos hoteles. Entonces va la empresa matriz y dice, yo voy a poner el dinero. Y usted va a hacer una ampliación de capital y aparecen las acciones reflejadas a mi nombre, aunque yo soy propietario del hotel. Tendré un número de acciones de la ampliación de capital para hacer ese hotel. Lo desarrollamos, lo hacemos, pero yo no controlo el bien raíz. ¿Qué significa? Que si después el Consejo de Administración decide, dentro de 30 años o dentro de 10 años, cambiar el hotel porque ese uso ya no está funcionando bien, por otro uso distinto, yo voy a tener un problema. O la gente que vive alquilada en una vivienda y de repente dice, no, vamos a cambiar esto por viviendas, vamos a hacerlo, por ejemplo, comercio. Pues también ahí tenemos otro problema. Entonces, ¿qué solución hay ahí? Bueno, primero, hay contratos. Es decir, el que va a poner el dinero para el bien raíz de hotel, por ejemplo, pues puede haber una cláusula que si antes de 50 años le cambian tal, tiene que indemnizarle con un montón de dinero, por ejemplo. Eso es una cláusula que va a ser difícil que lo cambien. Y si lo cambian, él consideró que aunque lo cambien, él va a salir ganando porque le van a pagar un dinero y la empresa considera que aún pagando va a salir beneficio para ella. O sea, nunca hay intercambios en el mercado si ambas partes lo salen ganando. Cuando te plantean, por ejemplo, que no, que es que se está forrando a alguien, ¿no? Se está forrando a alguien siempre y cuando sea con el compadreo, con el gobierno o con el Estado, es porque está haciéndolo bien, está ayudando a la sociedad y también se está ayudando a otra gente. O sea, es un intercambio, siempre ambas partes salen ganando. No es posible que haya un intercambio libre si ambas partes salen ganando. Es inviable. La gente no intercambia cosas si no sale ganando. Entonces, eso está claro. Entonces, en un contrato que diga, hago hotel, pero esta cláusula, si la empresa decide romper ese hotel, para hacer otra cosa distinta, le van a pagar, le van a indemnizar y ambas partes van a salir ganando. La vivienda es lo mismo, el alquiler pues puede persistir que hay unos contratos de alquiler
X que diga, no, si usted me echa antes de tanto tiempo, me va a indemnizar o me devuelve tasa. Hay miles de mecanismos. Otra posibilidad, por ejemplo, de nuevo modelo urbano a nivel de planeamiento, a mí me gusta hablar realmente de planeamiento contractual, que es un planeamiento desarrollado a nivel de contratos que se va desarrollando y va surgiendo. O sea, no es una planificación central única. Pero ahí podemos plantearnos el problema de las infraestructuras, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? Pues mira, pues vamos a suponer una subasta inicial. Y unas infraestructuras generales iniciales, que son de la empresa matriz. Y se subastan lotes. Puede ser lotes con reglas establecidas o sin reglas establecidas. Si son de una forma o de otra, puede generar unos problemas o otros. Pero bueno, para no tampoco explicar, porque eso está escrito, entonces para no explicar mucho más, pero las infraestructuras pues pueden mantenerlas la empresa matriz y por gestionarlas cobrará un dinero. Y el resto de áreas, infraestructuras generales, después habrán calles que no son de ellas. Pero el resto de áreas, pues está organizado como la gente haya decidido. O sea, como el mercado haya decidido. Y luego, si funciona, la gente va a querer vivir en esa ciudad. Y si no funciona, nadie va a querer vivir en esa ciudad. O una tercera posibilidad es lo que llamo una subasta, pero no de... O sea, una aceptación de ofertas, mejor dicho. Más que una subasta. Ya yo no doy lotes, sino yo acepto ofertas inicialmente. Y digo, pues salgo de esta oferta. Salgo de este concurso. Entonces me empiezan a preparar, lotes. Yo quiero hacer esto aquí. Vale, ok. Lo haces tú, tal. Hay un problema después de coordinación en infraestructura. Pero lo que quiero decir con todo este rollo que contaba, porque es un rollo, es que no hay una solución única y siempre habrá alguien dispuesto a coordinar los problemas que surjan, adquirir un beneficio y ayudar al resto. O sea, eso va a surgir siempre. O sea, no hay una forma urbana única a nivel forma y no hay una organización única a nivel jurídica o a nivel de normas. No sé si respondí a dos cosas, pero esa es un poquito la idea. Y en ese sentido, ¿qué modelos o qué formas de propiedad existirían en el formato inicial que tú establecerías? ¿Propiedad privada, propiedad común, propiedad colectiva, propiedad centralizada, estatal? ¿Existiría alguna que sería la fundamental? ¿Todas existirían simultáneamente? No pueden existir todas simultáneamente, pero, no, sí, pero con la estatal también. ¿En qué porcentajes? Es decir, o sea, dentro de la propuesta general habría diferentes tipos de propiedad. ¿Cómo serían? ¿Qué porcentajes? O bueno, ¿cuál sería el esquema que tú estarías estableciendo? Vale. La propiedad privada para mí es el eje vertebrador de todo. Si no hay propiedad privada, no puede haber cálculo económico, no puede haber ningún tipo de desarrollo, o sea, si propiedad privada estás condenado a no poder... vamos a ver, si propiedad privada no pueden existir precios de libre mercado. Los precios son el indicador de las cosas. Es decir, nosotros para poder saber si vamos a hacer algo y que pueda ayudar a la sociedad, necesitamos conocer los precios. Porque el precio es lo que a nosotros nos va a permitir hacer el cálculo de que si lo que vas a hacer va a funcionar o no. Si los precios no existen o están intervenidos, la información que estás recibiendo es errónea. O sea, las posibilidades de fracasar son muy elevadas, que es lo que pasa normalmente en las planificaciones centrales, que estás planificando pero con unos precios que son irreales. Entonces, realmente, esos precios no pueden existir si no hay propiedad privada. Eso es básico. Entonces, sin propiedad privada, no hay precio de libre mercado, y si no hay precio de libre mercado, no es posible hacer cálculo económico, por lo tanto, todo lo que haga va a salir mal. O sea, igual alguna vez sale bien, pero las probabilidades de éxito son mínimas. Pero, por supuesto, puede haber propiedad colectiva. Por supuesto. O sea, de hecho, las empresas son de propiedad colectiva. Cuando hablamos de propiedad privada, no estamos diciendo, este es mi solar y el resto, yo no quiero saber nada con el resto. O sea, eso es inviable. De hecho, la base del libre mercado es la cooperación. O sea, sin cooperar no vamos a ninguna parte. O sea, el hombre por naturaleza es de cooperar para poder crecer económicamente, si no, no es posible. O tú cooperas o no vas a ningún lado. Entonces, la propiedad comunal o la propiedad colectiva puede existir. La propiedad colectiva y la comunal son distintas. La colectiva son propiedad privada de muchas personas. La propiedad comunal tiene un problema que tiene más que ver con la propiedad estatal, que tú me decías un momentito, y es el problema de que hay un dicho español muy famoso que dice que lo que es del común es de ningún. Es decir, llega un momento que si no hay ningún ente que se preocupe de llevarlo a cabo, digamos de usarlo de la mejor forma posible, de la forma más eficiente posible, probablemente ese bien no se utilice como se debería utilizar, saldría de la estructura de capital
y además terminaría en desuso o en desecho. Entonces, la propiedad comunal tiene muchos problemas y uno de ellos, el principal, es que que es distinto a la propiedad colectiva, que uno de los problemas que tiene la comunal es que termina muchas veces en desuso o deteriorada. También es verdad, y por eso decía antes, cuando dije lo del tema de los círculos, que podía ser una ciudad muy atomizada, con muchos círculos, que tiene sus problemas también. O sea, la ciudad en estos momentos, planificada como tenemos hoy en día, obliga a una estructura de propiedad muy concreta. Y es que al final, en una manzana existen muchísimos propietarios. Bien, pues, al igual que existe la tragedia de los comunes, que la tragedia de los comunes, el primero en explicarla fue Garrett Hardin, allí donde hay una propiedad comunal, lo más probable es que ese recurso se malogre, eso se aproveche. ¿Por qué? Pues porque hay una sobreexplotación muchas veces también. Por ejemplo, el ejemplo típico de un pasto, donde no es de nadie el pasto, y va todo el mundo a pastar. Pues llega un momento que va todo el mundo sus vacas, como es gratis, no es de nadie, pues llega un momento que el pasto desaparece. Y sabes, el recurso ha desaparecido. Pero si ese pasto hubiese sido privado, hubiera dicho, este año pueden pastar tantas vacas en esta mitad. Esta mitad está en barbecho para el año que viene. Y todos los años habría pasto. Eso es la tragedia de los comunes. También existe la tragedia de los anticomunes, que Michael Heller la sacó por primera vez, que es allí donde la propiedad está muy atomizada y muy dividida y tal, puede llegar el momento que puede pasar que la propiedad salga de la estructura productiva y se malogre también. Entonces quede la ciudad, en el caso de la ciudad, abandonado el barrio, etc. Y eso se ve muchas veces en un piso que hereda una familia, por ejemplo. 3 hermanos. Y que uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra, y otro quiere hacer otra. Y al final no hacen nada con el piso y lo dejan vacío. Pues bien, pues cuando hay mucha propiedad también muy dividida, pero dividida puede haber muchos propietarios. La cuestión es cómo estructuras esa propiedad. Porque un edificio a lo mejor puede tener 60 propietarios, pero no cada propietario un piso. ¿Me explico? Entonces cuando tú atomizas mucho, tienes ese problema. No sé, yo personalmente creo que una ciudad muy atomizada, con muchos círculos, muy tal, podría funcionar, sí, habría que ver cómo funcionaría, pero tiene otros problemas. O sea, siempre existen problemas económicos. Entonces, bueno, eso se vería viendo. Yo, por ejemplo, siempre preferiré tener una parte de un edificio sin tener la vivienda que la vivienda en sí, con 4 personas. Entonces, al final, la forma de la propiedad colectiva o la propiedad privada más atomizada, mejor dicho, o sea, tiene sus problemas, y la propiedad común tiene otros problemas. Entonces, no hay una fórmula única, pero pueden convivir entre ellas. Ajá. Y habría que ir buscando las mejores. Pero no un planificador, no un planificador, sino los propios propietarios o los propios empresarios que lanzan ideas que la gente puede aceptar y ir en ellas y comprarlas. O sea, tanto a nivel institucional, es decir, a nivel jurídico, a nivel de organización, de propiedad y a nivel de organización de gobierno, incluso hay que llamarle, como a nivel de diseño, hay que dejar que puedan descubrirse nuevas cosas, porque el conocimiento no es algo estático, único, que está en un caso y ya me bebo el tazo de conocimiento y ahora soy yo el máximo planificador central y sé cómo tiene que ser la ciudad perfecta. Eso es disparate. O sea, el conocimiento, hay una cantidad de conocimiento brutal, por una parte, que es imposible vérselo entero, no está en un tarro, y por otro lado, hay un montón de conocimiento nuevo que se está generando diariamente y que no conocemos. Y por lo tanto, si sacamos de la ecuación eso, esa forma perfecta, nosotros decimos que es perfecta, ya es errónea. Porque a lo mejor, incluso suponiendo que nosotros somos capaces de tener toda la información en un momento determinado, este es el modelo ideal, al segundo siguiente existe otra información que ha hecho que ese modelo ideal ya esté desfasado. Entonces, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. En un contexto, no obstante, profundamente privatizado, porque entiendo que en último término la propiedad privada es el fundamento básico del modelo que tú estás planteando, y liberalizado en cuanto a los posibles usos, formatos, lo que tú llamas la posibilidad de empresarialidad en el desarrollo urbanístico, ¿cómo se gestionaría un problema como el de las externalidades? O mejor aún, porque es importante estructurar modelos, pregunto, que impidiesen, por ejemplo, que la libertad de alguien que viviese o que tuviese un solar al lado de una pequeña vivienda construyese un rascacielos enorme que, ejerciendo su propia libertad de construcción, de no estar intervenido precisamente con un plan general que lo impide, determinase el derecho a ejercer su propia vida buena a la gente que vive al lado. Va a ser una pregunta fantástica. A ver, vamos por partes.
Imaginemos, antes te dije que había varios modelos, varias posibilidades de construir una ciudad nueva, etcétera, ¿no? O incluso de la existente cambiarla. Yo soy partidario de crear una nueva que de cambiar la existente porque, digamos, las normas son instituciones. Entonces, cambiar las cosas de forma es muy difícil. Hay cosas que están ya muy establecidas y es muy difícil cambiarlas o deshacerlas. Entonces, yo soy muy partidario de que emerjan cosas nuevas y compitan. La competencia es la que hace cambie el resto. O sea, de hecho, los empresarios tienen que cambiar muchas veces su estrategia porque la competencia les ha hecho esto es mejor que eso. Pero bueno, eso por una parte. Entonces, imaginemos el caso de, decíamos, una subasta. Las infraestructuras y los lotes. Una posibilidad es que yo establezca que un lote tiene estas posibilidades de cosas. En este lote va a haber viviendas, comercio, como un plan general, ¿vale? Pero voy a dar libertad para que hagan lo que quieran, pero voy a decir, aquí va a haber viviendas, comercios, hoteles, tal. Y este de aquí, pues va a haber un vertedero de basura. Entonces, lógicamente, estos lotes de la izquierda, probablemente valga menos, porque tiene el lote de basura al lado. Pero tú sabes que hay lote de basura. Entonces, ahí la incertidumbre es menor. Pero puede haber otra posibilidad de que los lotes se subasten con libertad absoluta. ¿Ahí cuál es el miedo? Que te planten un vertedero al lado. Entonces, ¿qué significa esto? Pues cada cosa tendrá su problema. Cada cosa tendrá su problema y tendrá que solucionarse. Pero tú cuando estás comprando una cosa y estás asumiendo que pueden poner otra cosa al lado, estás asumiéndolo. O sea, ya lo has comprado sabiendo que puede pasar eso. Que puede pasar eso. En cualquier caso, vamos a un problema menos irreal y vamos a un problema más real. Alguien que abre un bar en la planta baja de un edificio y pone la música a tope y el que está arriba no puede dormir. Una forma de arreglar esa externalidad es mediante una regulación, impedir que se puedan abrir bares o que se pueda abrir incluso bares a partir de las 2 de la mañana. O sea, o incluso prohibido abrir bares. Desaparecen los bares de la ciudad. Por lo tanto, la vida nocturna de la ciudad desaparece. Esa es una posibilidad. Pero poner otra, que además es fundamental, que es la justicia. Y es jurisprudencia. Y entonces, con los derechos de propiedad se pueden buscar soluciones. Con los derechos de propiedad se pueden buscar soluciones. Por ejemplo, imaginemos por un momento que hay un derecho de propiedad que todavía no se ha creado ni se ha generado, que es el derecho de propiedad del silencio. Esto puede sonar así como, wow, ¿qué está diciendo este loco? Pero imaginemos que el piso de arriba, yo tengo un derecho de propiedad del silencio y usted está invadiendo ese derecho de propiedad. ¿Quién genera ese derecho de propiedad? Pues puede ser un juez, por ejemplo. No es jurisprudencia. Entonces, el juez puede decir, mire, usted tiene ese derecho de propiedad del silencio. Y este señor está dañando el derecho de propiedad. Porque no olvidemos que los delitos son cuando se ve una propiedad dañada. Ese es el delito. Si yo te agredo a ti, te meto una piña, tu propiedad de tu cuerpo, que es tuyo, de más nadie, y ha agredido. O si te robo la chaqueta, o si te tal, pues entonces hay una propiedad definida, tanto hay una víctima, que es el señor de arriba. El señor de arriba es víctima porque no duerme por la noche. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues mira, primero que el de abajo puede, pues siguiendo yo tengo que respetarlo, porque la ley lo dice, o el juez lo dice, pues tengo que insonorizar el edificio. No me van a prohibir hacer el bar, pero si yo insonorizo el edificio, puedo hacerlo. Pero es que eso me cuesta, pongamos, 3 millones de euros, por si no vamos a disparatar. Sin embargo, el de arriba, y si le compro el derecho de propiedad del silencio, o se lo alquilo, y le pago, en vez de gastarme 3 millones de euros, le pago 1.000 al mes, por su derecho de propiedad, se está ahorrando, y con esos 1.000 al mes, el tío pues se va a un hotel esa noche, amor quiere, va al de arriba y dice, yo te hago esto, y el tío, no, yo paso, por 1.000 euros no lo hago. Bueno, pues nada, al día siguiente, oye, le doy 10.000 al mes, porque usted los sábados no está en casa. Pues mira, me interesa. Y esto soluciona el problema. Entonces, he puesto un ejemplo más real que lo de un rascacielos al lado del otro, porque normalmente que sea un derecho de planeamiento desarrollado no significa que no haya normas. Las normas van a existir, pero no son normas, digamos, coercitivas de un planificador central. Son normas desarrolladas y van a ir cambiando, van a ir evolucionando. Y las normas contractuales hay que respetarlas. Cuando rompes un contrato normalmente hay unos costes que asumir, precisamente por la ruptura del contrato. Cuando alguien firma un contrato normalmente pone las cláusulas. Pues igual en el urbanismo se puede hacer igual, o sea, no hay ninguna diferencia.
Con respecto a externalidades, vamos a ir a un nivel más allá. Las externalidades es la gran excusa para justificar la planificación central. No, es que hay externalidades negativas, también puede haber positivas, ¿no? Pero hay negativas. Las negativas hay que planificar. Pues bien, para mí hay varias cosas que son muy importantes en este punto. Uno, cuando planificas centralmente, para resolver una externalidad, pueden aparecer lo que se llaman unintended consequences. Es decir, consecuencias no esperadas. Es decir, que igual por planificar para impedir esa externalidad aparecen cosas peores. Y eso no lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Porque no tienes toda la información para hacer esa planificación. Y como no tienes toda la información que decía antes, pues probablemente hierres porque no puedes hacer el cálculo económico. Porque no tienes todo. Entonces, lo que vas a hacer al final va a ser peor. Entonces, no puedes hacer el cálculo porque tienes toda la información. Y por otro lado, pueden aparecer unintended consecuencias. Y por otro lado, existen dos posibilidades para asociar esa externalidad. Una es la empresarialidad. O sea, puede aparecer un tío con una idea, se contra de esta forma, puedo resolver este problema. Yo, por supuesto, salgo ganando todos también. Y estoy coordinando un problema. Y solucionando un problema con esa externalidad. Otra, por supuesto, los derechos de propiedad son básicos para asociar externalidades. Asignar derechos de propiedad sirven para asociar externalidades. Y cuando los asignas, hay víctima directamente. Entonces ya no es una externalidad cualquiera, hay una víctima concreta, igual hay que indemnizarla o solucionarla vía judicial. Pero es verdad que hay veces que es muy difícil asignar esos derechos de propiedad. Por eso digo que puede surgir la empresarialidad, puede surgir personas creativas que encuentren soluciones a cosas que a día de hoy no se encontraban todavía. La tecnología, etcétera, ha avanzado muchísimo. Y por otro lado, por último, ahí Elinor Ostrom, la premio Nobel de Economía, digamos que explicó mucho el tema de cómo, incluso con gobiernos pequeños, o los gobiernos, pueden tener los incentivos suficientes para ponerse de acuerdo para encontrar el problema de externalidades. O sea, que incluso es puede ser solución empresarial o solución de gobierno. O sea, puede haber muchas. Entonces, para mí la externalidad no es suficientemente, argumento para decir vamos a planificar. Primero porque lo vas a hacer mal y segundo porque existen otros métodos de solucionarlo. Siguiendo con esta cuestión de la capacidad, sobre todo de acción, por parte de unos agentes, digamos el que construye un bar, sobre otros, quizá más importante y quizá más determinante, y sobre todo que estamos aquí en Madrid, muy importante en el caso de la propuesta que hubo de Eurovegas, digamos, agentes que tienen una enorme cantidad de capital acumulado, pocos agentes, 5, 10, 20, no importa, que ni siquiera viven en un territorio en el cual van a realizar su inversión, ¿Sí? Pensando en un contexto absolutamente desregularizado, liberalizado, donde ellos pudiesen generar esa inversión y desarrollar un proyecto tipo Eurovegas, y que tendría una repercusión determinante, una transformación radical de un contexto urbano de 5 millones de habitantes como Madrid. En ese contexto en el cual además ellos tendrían poco que decir a la hora de poder intervenir en si quieren Eurovegas o no quieren Eurovegas, porque los terrenos que se van a comprar y se van a desarrollar serían privados, serían de la propia empresa que los compraría. ¿Cómo evalúas tú y cómo desarrollas tú conceptualmente, o si consideras que es fundamental tener en cuenta para la vida buena de los 5 millones de habitantes, esa combinatoria entre 20 accionistas de una gran empresa y 5 millones de habitantes? Vale. El modelo Eurovegas no me sirve como ejemplo, porque estamos precisamente en una ciudad totalmente intervenida. Es decir, pero quiero puntualizarlo, porque, claro, si tú te metes, imaginemos que yo voy a hacer en las afueras de Madrid un Eurovegas. Y lo hago, pero que la administración pública me pague las infraestructuras hasta allí, pague los costes de las carreteras, Eso no tiene nada que ver con un sistema libre de mercado. No tiene nada que ver. Sí, pero el concepto en realidad... Entonces, yo no veo ningún problema en que la propiedad sea de 4, de 24, o de 200, o de 5 millones. O sea, no hay ningún problema. Piensa que un propietario que no esté esquizofrénico con su propiedad, lo que va a intentar es que funcione, que sea provechosa. Entonces, si hace el disparate con esa propiedad y hace cosas que la gente no quiere, nadie va a usarlo, nadie va a ir y va a quebrar. O sea, es como las empresas. Las empresas privadas compiten en el mercado y no reciben privilegios de la casta, ni de las élites extractivas, ni de los burócratas. Si lo hacen bien, van a seguir existiendo. Y cuando lo hagan mal, desaparecerán. Desaparecerán.
Se quedan cerradas y además es bueno que cierren. Es bueno que cierren. No es bueno mantener una empresa que no lo hace bien. Eso no pasa, por ejemplo, con las empresas públicas. Entonces, realmente Sí, pero la pregunta más que esa, Sí, a ver si y eliminando sí. la cuestión de si había intervención pública por parte de Eurovegas o no, imaginemos el ejemplo de unos inversores que llegan, Sí. 5 inversores, y deciden montar un Eurovegas con todo capital privado. Podrán comprar Compran el terreno, Vale. crean las infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero en realidad esos 20 accionistas que además viven en Honolulu están determinando y definiendo, porque la gente que va a venir a Eurovegas no son los madrileños, sino Sí. que se espera que venga gente de todo el norte de África y de todo el resto de Europa, Sí. determinan definitivamente la vida de 5 millones de personas que están ahí. Eso, ¿cómo evalúas tú y cómo se combina? Es decir, ¿es relevante las vidas de esos 5 millones de personas? ¿No hay que tenerlas en cuenta porque estos agentes con su propiedad privada y liberalizada tienen derecho a hacer lo que quieran? Es decir, que mis personas están opinando todos los días. Todos los días están opinando. Todos los días. Y si tú no quieres vivir en una ciudad concreta, te vas. Eso es así. O sea, al igual que tú puedes decir no ir al bar de la esquina a comprar más café. Entonces, realmente, primero que si hay que comprar, hacer una inversión en un sitio, tiene que poder comprar ese terreno y asumir las normas que haya, porque, repito, hay normas. En los modelos que yo te estoy hablando, que son muy distintos, hay normas. Hay que respetarlas. O sea, yo compro aquí a lo que me da gana. No. Habrá las normas y tendrás que asumirlas, o tendrás que intentar cambiarlas, lo que sea, pero hay normas. Y por supuesto que el que compra, o sea, las externalidades, o sea, si por ese planteamiento que me haces, no se puede dar nunca ni un bar. Porque claro, el bar de la esquina está cambiando el barrio. Y a lo mejor hay 4 que no quieren que cambie el barrio, pues no quieren que haya bares. O sea, desde el momento que nos ponemos en ese caso, no podría haber ninguna actividad. Hay una diferencia sustancial. ¿Cuál? La diferencia sustancial tiene que ver sobre todo con la economía a escala. Es decir, la posibilidad de hacer enormes inversiones en infraestructura que tienen, siendo los propietarios capitalistas muy pocos, accionistas, una repercusión en una escala enorme. Repito. El bar, en cambio, digamos que tiene una repercusión, pero es una repercusión de escala menor, mucho menor. Digamos que es un accionista o un propietario sobre un barrio. Repito, Sobre un barrio ni yo hago siquiera. la vega y hago las infraestructuras. Si yo estoy haciendo las infraestructuras, las haciendo yo. O sea, las pago como inversionista. ¿Qué problema hay? Al resto de personas le cambia como el bar. Harán escala, pero le cambia como el bar. O sea, y es más, igual hay un aeropuerto como gigante, como AT4, por ejemplo, que está infrautilizado. Y el hecho que Madrid se duplique la población, por ejemplo, sería fantástico a lo mejor. O igual las infraestructuras que tenemos en España están totalmente desfasadas, en el sentido no de obsoletas, sino de superdimensionadas. O sea, tenemos unos aves que son súper costosos, o sea, hemos creado un ave Madrid-Barcelona para hacer el mismo servicio que hacía una empresa privada, hemos tenido que subvencionarlo para poder competir con la empresa privada, la empresa privada aérea ha tenido que cerrar vuelos, y ahora la gente viaja en nave, hay un precio que el avión, pero el contribuyente está pagando una parte para que mantengan esa infraestructura. Y eso sí me está afectando a mí, desde luego. O sea, hay infraestructuras en España que se han hecho a mansalva, y de lo que afectan. Entonces, realmente, si un inversionista va a... Me digo que sean 20 o que sean 200, es que eso no me parece relevante. O sea, no me parece relevante. Al igual que tampoco es relevante el hecho de que una ciudad, los propietarios de la ciudad, vivan en ella o no vivan en ella. Es como el concepto ese, no, es que vienen las empresas de fuera a quitarnos lo nuestro. Oiga, miren, si alguien viene aquí, es para cooperar. Si no coopera, no vendría. Y deja beneficios para todos. No para, o sea, si una empresa va mañana extranjera a hacer un servicio a Canarias, por ejemplo, el que sea, dice, no, porque lo hacen los canarios tienen que hacerlo, tal. Mira, es que a lo mejor el canario lo hace, si tú impides que otros lo puedan hacer y solo lo hacen los canarios, a lo mejor el canario lo hace al doble de precio, al doble de coste y perjudicas a todos los canarios. Uno de fuera lo habría a lo mejor a la mitad de precio y, por supuesto, beneficiar a todos los canarios. Entonces, el hecho de que sea de fuera o no sea de fuera, o que viva o no viva, a mí no me parece relevante, en absoluto. El tema de las infraestructuras, repito, aunque sea a gran escala o sea a pequeña escala, cualquier acto económico, cualquiera pequeño que sea, el hecho de que estemos en este momento tú y yo aquí y nos estemos tomando una copa una Coca-Cola en un bar, estamos cambiando el mapa. El mapa económico a nivel macro, a gran escala, cambia a cada momento. Entonces, y todo se influye. Porque no podemos verlo, cuando haces tú, no, es que el bar es algo pequeño y lo ves algo muy grande. Vale, si quieres ver el bar como algo pequeño y algo muy grande, es cierto. Pero es que realmente, en una sociedad global, en una sociedad abierta, en una gran sociedad, las ciudades actualmente desarrolladas
O sea, las ciudades, porque realmente no se puede hablar de desarrollo económico, ni riqueza sin ciudades. O sea, no existen sociedades desarrolladas sin ciudades, no es posible. Entonces, en una ciudad así, no se puede analizar a nivel muy pequeño, a nivel tan grande. O sea, cualquier acción económica cambia el mapa. Unas cambian menos, por supuesto, desde luego. Pero no olvidemos nunca que cualquier acto que tú empleas, estás, digamos, ¿cómo decirlo de forma técnica? Estás mostrando tus preferencias temporales. O sea, ir a un bar o ir a otro, o abrir un bar o abrir otro, o montar un restaurante, o montar un hospital y no otro, está cambiando todo. Montar un hospital distinto a montar un bar, por supuesto. Montar un Aerovegas es distinto a montar un hospital, también, por supuesto, son distintas escalas. Crear una nueva ciudad, por ejemplo, en Albacete, es aún más grande que Aerovegas, también. Y puede pasar que esa ciudad no vaya nadie. Y puede ser que mañana creas Aerovegas y no venga nadie. En cualquier caso, los ciudadanos de una ciudad no son solamente los que viven en ella, son los que viven, o sea, los que pasan por ella. O sea, cualquier persona que duerme una noche en una ciudad es ciudadano de esa ciudad. O sea, si yo voy mañana a Hong Kong, las horas que tengo en Hong Kong, soy ciudadano de Hong Kong. O sea, el concepto este de... No, el ciudadano es solamente el que vive en ella. ¿No hay una dimensión un tanto cortoplacista en esto? ¿No? Es decir, las expectativas de vida de mis hijos es un poco diferente el que vive en Hong Kong que el que pasa por Hong Kong un día. Tú podrías buscar una ciudad donde no va a cambiar nada nunca. No hay que maximizar. Pero podrías hacerlo. Podrías buscar una ciudad que te garantice que no va a cambiar nada. Que aquí los hoteles que hay, los hospitales que hay, las empresas que hay y las que habrá dentro de 50 años son las mismas. Nadie lo va a garantizar porque es imposible. Pero podría pasar. Entonces tú dices, la sociedad no va a cambiar. Y además van a ser mormones. Porque yo que mis hijos son mormones. Y encuentras eso, vives allí y yo no tengo nada que decir. Me parece perfecto. Pero pensar que la vida que nosotros vivimos actualmente la vamos a conservar como tal, porque yo creo que mis hijos vivan exactamente igual que yo. Primero, que yo creo que lo que mis hijos van a estudiar o lo que mis hijos van a vivir va a ser diferente a lo mío porque las condiciones han cambiado. Y si no han cambiado, tenemos un problema. Entonces, nosotros somos de una generación post-78. Entiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, la vida de nuestros padres no tuvo nada que ver con la nuestra. Nada que ver. En realidad, con esta cuestión, lo que te quería decir con el tema del ciudadano, si es ciudadano de Hong Kong alguien que pasa o alguien que vive, no me refería a que los hijos tengan que vivir un mundo igual. Lo que quiero decir es que el sentido del cuidado, tú mismo lo has dicho con el espacio común, en el ejemplo que tú entiendes de que el espacio común de alguien orina en los espacios comunes. Entiendo que alguien que pasa un día por Hong Kong, su cuidado de la ciudad y el cuidado de que esa ciudad se conserve las cosas positivas y regule las cosas negativas no es el mismo que un ciudadano que tiene la expectativa de vivir un cierto tiempo ahí. Era un poco en esa línea en la cual no estoy de acuerdo. No entiendo que se puedan llamar a los dos ciudadanos en los mismos términos, cuanto menos. No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, alguien que va a Singapur, digo Singapur porque conozco mejor que Hong Kong en el sentido de unas normas, ¿no? Pues en Singapur hay normas muy estrictas. O sea, pobre como tires a la basura, a la calle algo. O pobre como cruces un semáforo en rojo. Son normas. Son más privadas, además. Entonces, tú cuando estás viviendo allí estás asumiendo las normas. Las estás asumiendo. Entonces tú no vas a ir a Hong Kong a hacer lo que te la gana. O sea, aquí nadie está dando que no haya normas. Nadie está dando que tú vas a hacer lo que te la gana. O sea, cuando tú pasas por Hong Kong, tú eres parte de... Estás interactuando con esa sociedad. Y eres parte de esa sociedad en ese momento. Eres parte de esa sociedad en ese momento. Yo lo veo desde este punto de vista. Entonces, yo en el pasado siempre se buscaba comprar una casa, vivir toda la vida en ese barrio y tal. Y hoy en día lo que está emergiendo mucho más es la gente joven lo que quiere es alquilar para poder cambiar de ciudad a otra ciudad. O sea, es mucho más ciudadano del mundo, como decía alguno por ahí. Entonces, realmente, pero no existe un modelo único. Lo bueno, desde mi punto de vista, es que tanto tú como yo podamos elegir como la forma que queramos. Pero en ese sentido, cuando tú dices que no hay un modelo único, es donde yo creo que no se pueden identificar o unificar la idea de ciudadano, el que vive, que el que pasa. Como son heterogéneos, hay diferentes formas de habitabilidad de la ciudad, de paso, de estancia, de permanencia, quiero decir, y eso nos debería, desde mi punto de vista, señalar que hay diferentes, si quieres llamarlos ciudadanos a todos,
por lo menos diferentes formas de ciudadanía. Hombre, hay unos que pagan impuestos, otros que no. Eso es una diferencia, por ejemplo. Pero por ejemplo, puede haber también ciudades donde no se pagan impuestos. Bueno. Por ejemplo, sí, sí. en la ciudad actual, de luego, hay una diferencia importante. Yo vivo en una ciudad y yo pago impuestos de esa ciudad, pago el IBI y tal. Entonces, por lo tanto, yo tengo los derechos que no tienen otros. Eso es lógico. O sea, porque estoy pagándolo. Hay otras ciudades donde realmente nadie paga impuestos, a lo mejor. Y por lo tanto, si no hay impuestos que pagar, ¿qué diferencia hay entre un turista y un usuario? Ya para terminar, una última pregunta breve. Tú has trabajado mucho el tema del turismo, la verdad que es una pena, nos estamos quedando sin tiempo. Me hubiese gustado preguntarte muchas cosas sobre el turismo, pero ¿cómo interpretas tú el concepto de ciudad-marca como ciudad capaz o fomentando, digamos, la atracción de capitales para desarrollo económico, etcétera? La ciudad-marca es un concepto que se ha puesto muy de moda últimamente, el marketing de ciudades, y se ha puesto muy de moda a nivel público. Vamos a hacer la marca Madrid, vamos a conseguir Madrid, la suma de todos, por ejemplo, ¿no? O la marca de Canarias, Canarias es el paraíso, o sea, a nivel público hay un montón de planes públicos para conseguir señalizarse y decir somos diferentes al resto, tenemos algo mejor que el resto y vengan ustedes aquí. Eso puede funcionar, puede funcionar. Yo personalmente creo que para que un inversor vaya a cualquier lugar, para colaborar con esa sociedad y por supuesto adquirir un beneficio, porque el beneficio, repito, es de ambos lados, tiene que haber seguridad jurídica, es decir, que no te cambien las reglas mañana y que los derechos de se respeten, y flexibilidad a la hora de poder hacer las cosas. Es decir, tú no puedes decir, no, usted venga aquí pero va a pagar el 60% de impuestos. Y además aquí solo se pueden hacer hoteles de 5 estrellas, como han aprobado la ley en Canarias hace poco. Pues no va a ir nadie. O sea, me van a quitar el 50% de lo que yo genere allí. Y además encima, no es que me dejan hacer, o sea, ¿quiénes son estos señores burócratas para decir cómo tienen que ser los hoteles? ¿Qué hoteles han montado ellos en su vida? ¿Conocen el mercado hotelero? ¿Han montado empresas turísticas? ¿Y son los que regulan cómo deben ser los hoteles? Personas que en su vida han hecho un hotel, personas que en su vida han trabajado en el mercado libre, personas que en su vida han hecho nada muchas veces. ¿Y son los que deciden cómo van a ser los hoteles? Creo yo que si soy empresario hotelero y voy a hacer un hotel, creo yo que yo sabría mejor que nadie cómo debe ser para que la gente venga a ese hotel. Y creo yo que soy mejor que nadie cómo debe generarse. Pero estarías ya muy rápido, sí, entonces en desacuerdo con el concepto de ciudad-marca, ¿o no? No, la ciudad-marca como tal, esta ciudad solo va a ser tal cosa. Pues si alguien lo quiere hacer me parece muy bien. Pero yo creo que las ciudades tienen, o sea, Nueva York sí parece una marca como tal, o Hong Kong, o Chicago, o Madrid también tiene su marca, pero lo que yo no estoy de acuerdo es con que integrarse esa marca a nivel público, a nivel del gobierno. Vamos a inventar una marca, vamos a gastar un montón de dinero público en un montón de planes públicos para intentar conseguir una marca. Yo creo que esa marca la va generando, o sea, es como la marca Zara. Esa marca no la ha hecho ningún gobierno, la creó un empresario. Y la realidad es que las marcas, yo creo que sí, que la gente va muchas veces a la marca o sabe que esa marca ya le da una serie de cosas. Y si esa marca cambia, o sea, si el servicio que dan cambia, la marca también cambia, se deteriora. Entonces yo lo que estoy en contra no es que no se tenga una marca, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de que se hagan o se utilicen recursos públicos para crear una marca los burócratas y los políticos. En eso estoy en contra. Pues nada, muchísimas gracias. Seguiremos discutiendo en Murcia. Un placer, Seguro que encantado. será muy rica la conversación con el resto de compañeros de mesas, que muchas veces vienen de posturas muy diferentes también a la tuya. Lo sé. Eso no es difícil tampoco. Muy bien. Así que, encantado.